Este manga comienza mostrándonos que en el centro del mundo existe un desierto blanco donde habitan monstruos aterradores, como la serpiente blanca devoradora de glaciares, un oso gris capaz de provocar terremotos y una rata vil que contamina los mares. Sin embargo, un emperador que logró regresar con vida del desierto blanco afirmó una vez que lo más aterrador de ese lugar no eran esas criaturas que lo habitaban. Vemos entonces a una chica que le lanza una fuerte patada a un escorpión, mientras otro hombre le arranca el aguijón a otra criatura. Un tercer individuo corta sin esfuerzo a un escorpión más. Este último es el protagonista. Con tono frío, comenta que solo un bárbaro podría lucir su ignorancia con tanto orgullo. En ese instante, la chica bárbara se acerca a él y le pregunta qué significa ignorancia o cómo se supone que se come, a lo que el protagonista simplemente le responde que lo olvide. Tras la batalla, la chica y el otro bárbaro empiezan a devorar a esas criaturas. El protagonista se enfurece al verlos, pues les había advertido que no comieran esa cosa repugnante. Podían envenenarse y morir. Y no había pasado ni un segundo. Ya se lo habían comido todo. La chica intentó justificarse, pero él no quiso escucharla. Ella entonces le dice que lo hicieron por un reto muy noble. El protagonista le reclama, señalando que lo dice como si fuera algo para sentirse orgulloso. De pronto, el bárbaro comienza a sentirse extraño. Se agarra la garganta y espuma empieza a salir de su boca. La chica se asusta y corre hacia él gritándole ¡A Greta! El bárbaro cae al suelo de inmediato. Ella lo cachetea una y otra vez, pidiéndole que despierte, sin comprender qué fue lo que le ocurrió. El protagonista observa la escena sin mostrar preocupación. La chica sigue cacheteando y gritando el nombre de Greta, desesperada, mientras que el protagonista se aleja, pensando que nada de aquello era realmente lo que él deseaba. Lo que él realmente deseaba era entrar en un mundo de fantasía, magia y sueños. En su vida pasada dejó su trabajo y emprendió un viaje. Conquistó la montaña más alta de la Tierra, llegó al mismo centro del planeta e incluso viajó hasta el punto más al sur posible. Pero nada cambió, por supuesto. La realidad está tan lejos de la fantasía como el cielo de la tierra. Por eso, todas las noches rezaba, deseando que algún día despertara en un mundo de fantasía auténtico. Y un día, su oración fue escuchada. Mientras tanto, en otra parte del desierto blanco, un grupo que intentaba cruzar el páramo para llegar a otra ciudad fue atrapado por una tormenta. Uno de los guardias tenía tanto frío que empezó a temblar sin control. El hombre a su lado le dijo que debía abrigarse mejor si no quería morir congelado. Él respondió que ya estaba bien abrigado. Otro guardia se acercó para quejarse de que, sin importar cuánto les pagaran, seguía creyendo que esa misión era una locura. Después de todo, atravesar el desierto blanco era algo demasiado peligroso. El jefe del grupo se enfadó y le ordenó callar, recordándole que todos habían aceptado el trabajo. El tipo asintió, aunque no imaginaba que sería tan terrible. Dentro del carruaje viajaban personas importantes. En su interior, el mayordomo preguntó a la dama si se encontraba bien. La mujer, Milena Akasha, respondió con una sonrisa tranquila, asegurando que estaba perfectamente. Pero uno de los guardias afuera, al escucharla, comentó que ellos estaban muriéndose de frío. El mayordomo lo fulminó con la mirada y lo llamó grosero. Milena intervino para pedir que no lo juzgara tan severamente. Después de todo, ellos eran los únicos que aceptaron guiarlos a través del desierto blanco, y pensó en dejarlos entrar a calentarse, pues claramente estaban congelándose. Los guardias avanzaban lentamente, intentando protegerse de la tormenta de nieve, pero sus rostros se helaban más rápido de lo que podían soportar. El mayordomo respondió a Milena que eso no era posible, pues ella no sabía lo que realmente se ocultaba en ese desierto. Pero Milena sí conocía a las criaturas que habitaban aquel lugar. Había oído que, hace mucho tiempo, el emperador, quien deseaba gobernar el mundo entero, intentó conquistar el desierto blanco. Reunió a los mejores guerreros y soldados del imperio, y encabezando la expedición él mismo partió hacia la conquista. Pasaron años, y el ejército jamás regresó. Sin su emperador, el imperio cayó en decadencia, pero un día, el emperador volvió. Habiendo perdido a todos sus soldados, regresó solo, al borde de la muerte. Parecía décadas más viejo y hablaba como alguien que había perdido la cordura. Afirmó que en el desierto blanco habían monstruos, pero que lo más peligroso no eran ellos, eran los bárbaros. El mayordomo aseguró a Milena que eso probablemente no era más que una leyenda. Milena le respondió que las declaraciones del emperador
no podían tomarse a la ligera. Varias de las criaturas que describió fueron posteriormente confirmadas como auténticas. De pronto, el capitán detuvo la marcha y advirtió que había algo adelante. Uno de los tipos le preguntó qué era. El capitán entrecerró los ojos, intentando distinguir la figura que se acercaba, y dijo que tenía buenas y malas noticias. Un guerrero le exigió que hablara porque se estaba congelando. El capitán respondió: «La buena noticia es que es pequeño. La mala es que viene directo hacia nosotros». Todos se pusieron en alerta sin saber qué esperar. Aguardaron tensos, casi deseando un milagro. El capitán tomó su espada, pero, al ver mejor, asumió que era un humano. Sin embargo, su apariencia era aterradora, provocando miedo inmediato. A medida que se acercaba, todos pensaron que debía tratarse de un bárbaro. El extraño llegó hasta ellos y, molesto, comentó que ya no soportaba a ese grupo de bárbaros, así que había salido a dar un paseo, y se encontró con desconocidos en medio del desierto. El protagonista se alegró de verlos y dijo que no esperaba encontrarse a nadie allí. Entonces se presentó como Quetal, bárbaro plateado. Quetal mostró simpatía y afirmó estar feliz de conocerlos, pero al ver las carretas notó que eran comerciantes. El capitán lo confirmó. Quetal entendió todo de inmediato y preguntó si ellos eran guardias contratados. El capitán volvió a confirmar. Entonces Quetal les advirtió que lo más sensato sería regresar por donde habían venido, aunque dudaba que fueran a escucharlo. Miró alrededor y dedujo que el cliente debía viajar en el carruaje grande. Incluso bromeó diciendo que le gustaría ser contratado también, aunque el capitán le pidió que se explicara. Quetal notó que ninguno entendía lo que intentaba decir, así que habló con claridad. Sería su guía por el desierto nevado. El capitán, desconcertado, no comprendía por qué un bárbaro legendario ofrecía ayuda. ¿Acaso estaría planeando algo? Tal vez quería demostrarles que no los consideraba enemigos. Pero Quetal fue directo. Si quisiera matarlos, todos estarían muertos ya. Aquellas palabras hicieron que todos se tensaran al instante. El capitán se dirigió a Milena y le preguntó si había escuchado lo mismo. Ella respondió con un simple sí. Entonces él aclaró que el bárbaro estaba ofreciendo sus servicios como guía. Milena dudó. ¿Qué harían? ¿Y si decidían enfrentarlo? El capitán aseguró que no era una buena idea. Finalmente, Milena le pidió que informara a Quetal que aceptaban su oferta. El capitán se acercó a Quetal y le comunicó que tenía permiso para acompañarlos como guía. Quetal se alegró, asegurando que eran buenas noticias. Su expresión, sin embargo, dejó a los guardias aún más nerviosos. Quetal trató de calmarlos. No tenían por qué temer. Después de todo, solo eran mercenarios. Pero para hablar adecuadamente del asunto, necesitaba reunirse con el empleador en persona. El capitán se tensó y le advirtió que, si intentaba algo, lo lamentaría. Quetal lo interrumpió con una sonrisa tranquila, prometiendo tener cuidado. Uno de los guardias preguntó al capitán si estaba seguro de permitirle el paso. Este respondió que ya habían aceptado. No quedaba otra opción. Otro guardia murmuró que como mercenarios su deber era detenerlo de alguna forma. Pero el capitán sabía que era imposible detener a un bárbaro como él. De pronto, Quetal llamó a la puerta del carruaje. El mayordomo se sobresaltó y rogó a Milena que no lo dejara entrar. Ella le pidió que se calmara. Quetal habló con respeto, pidiendo permiso para pasar. El mayordomo no sabía dónde ocultarse del miedo, pero Milena finalmente le concedió la entrada. Quetal subió al carruaje y al ver al mayordomo temblar, les pidió que se tranquilizaran. No tenía intención de hacerle daño a nadie. Milena seguía impresionada. No podía creer que un bárbaro estuviera frente a ellos, vivo y real. Lo saludó y expresó su alegría por conocerlo. Quetal comentó que hacía bastante calor dentro del carruaje. Milena explicó que era gracias a la magia. Quetal se alegró al confirmarse que su intuición era correcta. Aquel mundo realmente poseía magia. Pero también notó que ella comprendía lo peligroso del lugar. Con solo mercenarios, las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Por eso, él mismo se encargaría de protegerla, aunque antes puso una condición. Milena, sorprendida, le preguntó qué deseaba. Quetal respondió con calma. Necesitaba información sobre el mundo exterior. Quetal le dijo que era un buen trato para ella y que no tenía nada que perder compartiendo esa información. Ella entendió que no podían negarse y aceptó. Entonces Quetal le preguntó su nombre. Ella respondió que se llamaba Milena y que pertenecía a la casa Akasha. Quetal también se presentó con formalidad y expresó su disposición a colaborar con ella. Quetal siempre había soñado con vivir en un mundo de fantasía, y un día despertó en el cuerpo de un bárbaro de las tierras nevadas. No tuvo tiempo de comprender lo sucedido.
Estaba rodeado de un clima letal y de monstruos con un poder inimaginable. Para sobrevivir, terminó liderando a la tribu bárbara de las Tierras Nevadas. Cazaban, luchaban y conquistaban. Pero él no tenía idea de cuánto tiempo había pasado realmente. Transcurrieron incontables años y Quetal siguió peleando, intentando escapar de aquellos terribles campos de nieve. Sin embargo, el sistema siempre le indicaba que la tarea no estaba completa y que solo podría abandonar ese infierno cuando finalizara todas las misiones. Llegó a la conclusión de que una fuerza desconocida le impedía salir de los campos nevados. Y cuando casi perdía la esperanza, seguía sin comprender por qué alguien querría ir voluntariamente a ese lugar. Pero, con el tiempo, empezó a encontrarse con personas del exterior. Entonces lo entendió. El mundo más allá de esos malditos campos de nieve era en realidad la tierra de fantasía y magia con la que siempre soñó. Desde ese momento supo lo que debía hacer. Sobrevivir ya no era suficiente. Tenía que avanzar. Empezó a completar misión tras misión, derrotando monstruos y acercándose con cada victoria a escapar de aquel desierto infernal. El sistema siempre le mostraba cuántas tareas había completado y le advertía que pronto llegaría la siguiente. Siempre lo impulsó la esperanza de que, de alguna forma, lograría escapar algún día. Y como jamás había salido de allí, la información que obtenía de las pocas personas del exterior que pasaban por el desierto era increíblemente valiosa. La mayoría, sin embargo, entraba en pánico al verlo y desenvainaba sus espadas, o simplemente habían perdido la cordura. Por eso, encontrar por fin a alguien con quien hablar era casi un milagro. Quetal ni siquiera recordaba la última vez que había conversado con alguien cuerdo. Después de tantos años tratando con bárbaros ignorantes, hablar con una persona civilizada se sentía como un bálsamo para el alma. Quetal notó que transportaban armas, pero prefirió preguntárselo directamente a Milena. Ella confirmó que era cierto, aunque no entendía cómo lo había deducido. Quetal explicó que había escuchado el fuerte tintineo del acero dentro de los carruajes. Para él, era imposible no notarlo. ¿Acaso hay una guerra en el mundo exterior?, preguntó. Milena respondió que sí. El imperio y el reino estaban en guerra. Quetal lo entendió enseguida. El mundo exterior tampoco parecía ser un lugar pacífico. Milena continuó explicando que, por desgracia, el poderoso imperio había acumulado una fuerza inmensa, pero el reino no pensaba ceder sus tierras. Un maestro de la espada y un héroe protegían la frontera. Quetal se sorprendió y quiso saber qué clase de poder poseían esos individuos. Milena notó entonces que él no sabía absolutamente nada sobre los misterios. Quetal admitió que jamás había salido de aquellas tierras, así que no conocía nada del mundo exterior. Milena confesó que ella misma no lo comprendía del todo, pero le explicó lo básico. En ese mundo existía una fuerza llamada misterio, y solo unos pocos podían percibirla o usarla. Se dividía en 5 niveles. El tercer nivel era el más bajo, formado por quienes solo podían sentir el misterio. Por encima estaba el segundo nivel. A partir de ahí, las personas ya podían utilizar ese poder. Luego venía el primer nivel, integrado por aquellos capaces de manifestar el misterio como maná o aura. Caballeros, magos y espiritualistas solían pertenecer a esta clase. Sobre ellos se encontraba el nivel trascendental, donde las restricciones humanas dejan de tener sentido. Quienes alcanzan ese estado pueden dominar el misterio libremente, capaces incluso de partir los cielos y la tierra. El maestro de la espada pertenecía a ese nivel. Y luego estaba el héroe, un monstruo que había superado los límites del misterio, hasta el punto de influir en el mundo mismo. El héroe era una existencia legendaria, y siendo sinceros, el hecho de que su poder se midiera en rangos ya era prueba suficiente de sus habilidades sobrehumanas. Incluso el rango de tercera clase convertía a una persona en una fuerza capaz de influir en una región entera. Tras escuchar todo eso, Quetal dijo sin pensarlo que quería reunirse con uno de ellos. Milena se quedó petrificada ante sus palabras. Quetal, en realidad, ya no recordaba cuántos años llevaba sufriendo en aquel lugar. Había vivido todo ese tiempo aferrándose únicamente a la supervivencia. Lo único que sabía era que aquellos campos nevados se encontraban en el corazón de un mundo fantástico, del cual no había salida. Entre el mundo exterior y ese mundo de fantasía, Quetal deseaba abandonar ese infierno blanco, pero más que desearlo, entendía que necesitaba hacerlo. Milena decidió preguntarle directamente si realmente era un bárbaro. Quetal respondió que sí, y por su reacción comprendió inmediatamente que ella sabía quién era. Milena le explicó que existían leyendas.
Ketal se sorprendió. Jamás imaginó que hubiera historias sobre él. Y por la expresión del bárbaro, Milena entendió que Ketal ni siquiera estaba al tanto de esas leyendas. Tras escuchar el relato, Ketal comprendió cómo había ocurrido todo. Ni siquiera sabía que aquel anciano con el que se cruzó alguna vez era el mismísimo emperador. Siempre pensó que solo era un viejo loco. Pero ahora eso carecía de importancia. Y probablemente la leyenda que Milena conocía era cierta. Ketal dijo que a juzgar por el número de carruajes era evidente que transportaban una enorme cantidad de armas, y preguntó si había una razón especial por la que debían cruzar el desierto nevado. Milena respondió que necesitaban dinero con urgencia. Ketal quiso saber por qué. Milena explicó que su familia siempre se había dedicado al comercio y había acumulado una gran fortuna. Pero, debido al sabotaje de gente envidiosa, ahora estaban profundamente endeudados. Ese viaje comercial era su última oportunidad para evitar la ruina total. Ketal comprendió que, para pagar sus deudas, planeaban vender armas al reino, que se encontraba en guerra con el imperio. Milena se sorprendió y preguntó cómo lo había deducido. Ketal explicó que ya había mencionado que el imperio tenía superioridad numérica. Con tantos soldados también tenían suficientes armas. Por lo tanto, esa entrega solo podía estar destinada al reino. Donde la demanda es alta y la oferta baja, los precios suben. Aunque Ketal desconocía el mercado, entendió que una carga así debía valer una fortuna. Arriesgar la vida cruzando los campos nevados tal vez valiera la pena. Y puesto que Milena había decidido llegar al reino, ese era el único camino posible. Le preguntó si su territorio limitaba con el imperio. Milena confirmó que sí, pero por dentro aún dudaba. Le costaba creer que Ketal fuera un bárbaro. Las leyendas los describían como monstruos ignorantes, no como alguien tan racional. Así que le preguntó directamente quién era. ¿En verdad era un bárbaro? En ese instante, el carruaje se detuvo de golpe. Afuera, se escucharon gritos extraños. El mayordomo se asustó de inmediato. Ketal miró hacia la ventisca y dijo con calma que tenían un invitado indeseado. El capitán dio un paso al frente y vio un enorme monstruo emergiendo entre la nieve, dispuesto a arrasar con todo a su paso. Entonces gritó que era un slime negro. Milena dijo que se trataba de un monstruo descrito en los registros. ¿En qué registros?, preguntó Ketal. Milena explicó que, con los años, muchos guerreros habían intentado conquistar el Desierto Blanco. Solo unos pocos sobrevivieron para contarlo, y en sus registros, el slime negro era el monstruo más mencionado. Le preguntó si él sabía algo sobre ellos. Ketal respondió que sí, y que, en realidad, eran un bocadillo exquisito, un verdadero placer. Milena se sorprendió, sin creer lo que acababa de escuchar. Ketal añadió que, si ella quería probar uno, primero tenía que cazarlo. De pronto, el slime avanzó más rápido, y todos se asustaron. Milena volteó al instante hacia Ketal y le pidió que ayudara a los guardias. Ketal suspiró y respondió que no tenía intención de intervenir, a menos que realmente estuvieran en peligro, dejando claro que, por ahora, no era el caso. Milena no podía creer lo que oía. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Ketal le respondió que los mercenarios pueden encargarse solos. Además, necesito evaluar el nivel de poder del mundo exterior. El slime negro comenzó a atacar a los guerreros, y el capitán les ordenó de inmediato que levantaran sus escudos. La criatura golpeó con tal fuerza que los hombres no pudieron mantenerse en pie, y salieron despedidos por los aires. El siguiente guerrero aprovechó la apertura y atacó al slime con su hacha desde arriba, pero el monstruo reaccionó rápidamente y contraatacó, impidiéndole siquiera acercarse. La criatura comenzó a avanzar lentamente hacia el carro principal. Aún así, el capitán permaneció inmóvil, esperando el momento oportuno para atacar. Les indicó que el slime negro solo podía moverse en línea recta y ordenó a sus guerreros que se dispersaran y actuaran de forma coordinada. Siguiendo el plan, uno de los mercenarios se lanzó hacia adelante, usando su velocidad para flanquear a la criatura. Con agilidad, saltó por encima del monstruo para posicionarse en un punto ciego. Logró asestar un corte rápido y preciso, distrayendo al slime con éxito. La bestia, aunque no gravemente herida, emitió un rugido de pura furia al ser golpeada. En ese momento, otro de los mercenarios comenzó a imbuir su lanza con magia. Con todas sus fuerzas, la arrojó y atravesó al slime. Pero la criatura, lejos de caer, se enfureció aún más. El agujero en su cuerpo se regeneró al instante, y el monstruo se preparó para contraatacar con más violencia. El capitán les ordenó a sus hombres que no dejaran de atacar bajo ninguna circunstancia, mientras él, con su espada imbuida de maná, lanzó un corte preciso que dejó al descubierto el núcleo del slime.
Aprovechando el momento, el capitán partió el núcleo en dos con un solo golpe. En cuanto éste se rompió, el monstruo se disolvió al instante, dejando a los mercenarios con una dura pero merecida victoria. Tras la batalla, los hombres celebraron alegres de haber derrotado al Slime negro. Dentro del carruaje, Milena compartía su alivio y alegría, satisfecha de haber superado uno de los primeros obstáculos del viaje. Pero de repente, todo cambió. Los guerreros gritaron que había aparecido otro monstruo. El capitán ordenó de inmediato que atacaran el cuello. Los hombres lo intentaron, pero la piel y el cuerpo de la criatura eran demasiado resistentes. Sin perder un segundo, los mercenarios se lanzaron de nuevo al combate. Gracias a su excelente trabajo en equipo, coordinaron sus ataques con precisión y finalmente lograron derribar rápidamente la imponente bestia. Con dos monstruos derrotados, uno de los hombres comentó al capitán que quizá el desierto blanco no era tan peligroso como decían las leyendas, pero el capitán lo reprendió duramente, advirtiéndole que no bajaran la guardia, pues ni siquiera habían llegado a la mitad del camino. A pesar de la advertencia, las victorias habían envalentonado a los mercenarios. Uno de ellos comenzó a dudar de si el bárbaro era realmente tan fuerte como decían las leyendas, o si simplemente se estaba aprovechando de ellos. Entonces propuso que, al menos, deberían poner a prueba sus habilidades. Uno de los guerreros se acercó a Milena y le pidió hablar con ella. Milena bajó del carruaje y el mercenario le explicó que arriesgaban sus vidas para completar esa misión. Era lógico. Al fin y al cabo, eran mercenarios contratados para servirle. Milena le aseguró que comprendía su posición y que estaba agradecida, pues fueron los únicos que aceptaron un trabajo que todos los demás rechazaron por considerarlo suicida. Sin embargo, pese a sus amables palabras, el mercenario insistió en que había algo que no podía aceptar. Su queja principal era que, mientras ellos habían estado luchando por sus vidas, el bárbaro que habían contratado no había movido un dedo para ayudar ni una sola vez. Hablando en nombre de sus compañeros, el mercenario le pidió permiso a Milena para evaluar si el bárbaro realmente merecía el trato especial que estaba recibiendo. Ella, nerviosa, preguntó con cautela a qué clase de prueba se refería. En una situación tan delicada, buscó el consejo de su capitán, esperando que él pudiera imponer algo de orden. Pero el capitán, con pesar, confesó que ya había intentado detenerlos, aunque el resentimiento que cargaban era tan profundo que se negaron a escucharlo. En ese instante, la voz serena de Ketal, que había oído toda la conversación desde dentro del carruaje, interrumpió, diciendo que no le molestaba que quisieran poner a prueba sus habilidades, pero cuando el enfrentamiento parecía inevitable, añadió, con calma, que aun queriendo, no podían hacerlo ahora, dejando a los mercenarios desconcertados. Ketal alzó la mirada hacia el desierto y les advirtió que no estaban solos. En la distancia, un par de ojos luminosos se abrieron paso entre la penumbra, y una voz retorcida anunció que los frágiles mortales del exterior finalmente habían llegado. Un raro banquete que pensaba saborear lentamente. Los mercenarios, que hacía apenas un momento estaban llenos de orgullo, quedaron petrificados por el miedo. Aquel monstruo era la temida serpiente blanca, una de las criaturas primordiales del desierto blanco. Les pidió a los mortales que lloraran y que más les valía luchar. Al fin y al cabo, eso solo mejoraría el sabor. La serpiente emitió un sonido tan agudo y ensordecedor que ni siquiera los guerreros, aun tapándose los oídos, pudieron soportarlo. Ketal, con expresión seria, le ordenó de inmediato al monstruo que se detuviera y le advirtió que aquellos eran invitados, por lo que debía marcharse. La serpiente, irritada, le preguntó qué hacía allí y si acaso había olvidado quién gobernaba esas tierras nevadas. Ketal la interrumpió bruscamente, dejando claro que no era asunto suyo. Pero la serpiente replicó, furiosa, que no dijera tonterías. Mientras se alzaba para atacar, afirmó que ella era la gran serpiente blanca y que Ketal era un idiota por atreverse a darle órdenes. Ketal no temía a nada. Comprendió de inmediato que la serpiente solo estaba buscando una paliza. Concentró toda su fuerza en un solo golpe y lo lanzó directo contra la serpiente. La fuerza del impacto fue tan intensa que la energía se convirtió en una explosión gigantesca, obligando a todos a luchar por mantenerse en pie. Ketal comentó con absoluta calma que algunos solo empezaban a escuchar después de una buena paliza. Milena, alarmada, gritó su nombre. Ketal le respondió que él se encargaría de limpiar el resto del camino y que no tardaría mucho. Entonces tomó impulso y comenzó a moverse con gran velocidad. Con poderosos golpes, eliminó a todo aquel que se interpuso en su camino. Tras terminar el trabajo, los guerreros se acercaron a Ketal
y admitieron que habían cometido un terrible pecado digno de muerte. Arrodillados, le suplicaron clemencia. Ketal se negó y les explicó que era natural desconfiar tan fácilmente de los extraños, y que no tenía intención de castigarlos por ello. Reanudado el viaje, esta vez el mayordomo caminaba fuera del carruaje, junto al resto de los guerreros. De repente, Ketal miró a Milena y le comentó que tenía curiosidad. A juzgar por su atuendo y su forma de hablar, dudaba que fuese simplemente un agente de la familia. Entonces, le preguntó cuál era la verdadera razón por la que había decidido arriesgar su vida y acompañar personalmente esa caravana comercial. Milena respondió que era la primogénita de la concubina de Beliak, del clan Kazakh de Akasha. Explicó que su madre se había casado por motivos políticos, pero fue utilizada y rechazada. Nunca tuvo verdadero poder. Ketal dijo que entendía la situación. Milena continuó, confesando que ella y su madre eran familia solo de nombre, pero en realidad no lo eran. Las trataban como sirvientas. Explicó que se había ofrecido voluntariamente para participar en esa expedición comercial. Ketal no le creyó y volvió a preguntarle, mirándola fijamente, si realmente era cierto. Milena respondió que sí. Aunque fuera cuestión de vida o muerte, alguien tenía que dar el ejemplo. Ketal la observó y comentó que era muy inteligente y que tenía grandes ambiciones. Incluso podría considerarse codiciosa. De repente, uno de los guerreros gritó que habían llegado. Tanto los soldados como el capitán quedaron impresionados, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, admirando el paisaje que hace largos días no veían. Al llegar al final del desierto blanco, Milena agradeció al bárbaro por su gran ayuda. Pero Ketal le preguntó cómo pensaba regresar. Milena respondió que simplemente volvería atravesando el imperio. Ketal comprendió que, tras vender las armas, ella volvería prácticamente con las manos vacías, lo que haría mucho más sencillo cruzar la frontera sin levantar sospechas. Entonces Milena quiso saber a qué se refería cuando él dijo que la consideraba inteligente y ambiciosa. Ketal explicó que hablaba muy en serio. Ella era inteligente y al mismo tiempo ambiciosa. Su familia había sido famosa en el pasado, pero ahora era inestable, casi en ruinas. Y aun siendo hija de una concubina, sí tomaba la iniciativa en el momento en que el clan estaba al borde del colapso. ¿A quién crees que elegirán seguir tus súbditos?, preguntó Ketal con calma. Tu objetivo es tomar el control de tu familia, ¿no es así? Milena bajó la mirada y admitió que él tenía razón. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Ketal reflexionó que, siendo hija de una concubina, enfrentarse a un desafío tan peligroso solo para reclamar el nombre de su familia. Una historia así podría de haber ocurrido en cualquier época. Mientras tanto, Milena pensaba que Ketal era realmente inteligente, no como esos idiotas que solo pretendían serlo, y ese poder capaz de derrotar a la serpiente blanca sin sufrir un rasguño. Ojalá pudiera tener a alguien así de su lado. Reuniendo valor, Milena decidió preguntarle si algún día lograba salir del desierto blanco, ¿le gustaría unirse a ella? Pero Ketal se negó por ahora, explicándole que aún tenía asuntos pendientes que resolver en aquel lugar. Entonces, Milena se quitó el colgante con el emblema de su familia y le preguntó si estaría dispuesto a aceptarlo. Le dijo que, si algún día lograba salir al mundo exterior y buscaba a la familia Akasha, mostrara esa insignia. Ketal, con una leve sonrisa, respondió que si era un regalo, lo aceptaría con gusto. Se despidieron. El mayordomo le agradeció sinceramente, mientras Milena le aseguró que rezaría para que se encontraran de nuevo. Ketal observó en silencio cómo el carruaje se alejaba, llevándose consigo la primera conversación civilizada que había tenido en años. 5 largos años transcurrieron en el desierto blanco. Ketal se encontró al borde de aquel interminable campo helado, cuando el sistema anunció que, al fin, todas las condiciones habían sido cumplidas. Tras completar la misión número 784, se le concedía permiso para abandonar los campos de nieve. Con una determinación templada por años de sufrimiento, dio su primer paso fuera de su prisión blanca y hacia el mundo de fantasía que tanto había anhelado conocer. Ya fuera de aquellas tierras heladas, Ketal percibía algo que jamás había sentido en las llanuras blancas: un aroma fresco a hierba, mezclado con el rastro de alguna bestia cercana y el tranquilo sonido de un río. Olores y sonidos simples, pero que le resultaban extrañamente reconfortantes. Es agradable, demasiado agradable, pensó mientras sus sentidos comenzaban a enfocarse en aquella nueva dirección. Miró por última vez las llanuras nevadas y, gritando, las maldijo, esperando nunca más volver a ese infierno blanco.
Viendo aquellos campos verdes, se alegró porque al fin se iba a aventurar en el mundo con el que tantas veces soñó. Un lugar de fantasía, lleno de misterios, maravillas y criaturas imposibles. Un mundo que creía inalcanzable hasta ahora. Su comienzo había sido un completo desastre, pero contra toda lógica había sobrevivido. Así que decidió que, si realmente estaba en un mundo de magia, espadas, dragones y elfos, lo disfrutaría al máximo. Después de todo, sin ese deseo de seguir adelante, habría muerto hace mucho tiempo. A lo lejos, entre los árboles, comenzó a distinguir algunas construcciones. Su corazón se agitó ante la idea. Tal vez se trataba de una aldea de verdad, con personas civilizadas, exactamente lo que tanto había añorado. Recordó entonces, con cierta molestia, sus intentos fallidos de comunicarse con los bárbaros, que vivían escondidos en agujeros cavados en la nieve. Les hablaba sobre la importancia de un refugio adecuado, pero ellos solo lo miraban sin comprender ni una palabra. Echaba de menos las aldeas humanas, organizadas y con un mínimo de estructura. Eso le hizo pensar en cómo debería presentarse. ¿Un simple hola? ¿O preguntar directamente qué mundo era aquel? Sea lo que sea, intentaría actuar con caballerosidad. Al mismo tiempo, en aquella aldea improvisada, un anciano elfo reunía a todos, anunciando que ese lugar sería su nuevo hogar. Era un grupo de elfos que llevaba tiempo desplazándose en busca de un sitio donde establecerse. El anciano les ordenaba comenzar a desempacar y el ambiente se llenó de gritos emocionados. Uno de los elfos jóvenes se acercó al anciano, preocupado. ¿Está seguro de que este sitio es realmente seguro?, preguntó. El anciano asintió con firmeza. Lo es. Esta zona es tan remota que ningún humano podría llegar hasta aquí. El joven elfo dijo entenderlo, pero aún así le inquietaba lo cerca que estaban de las llanuras nevadas. El anciano suspiró y con voz tranquila respondió: No debes temer. Las criaturas del desierto blanco no pueden abandonarlo. En miles de años nunca ha salido nada de allí. Aún así, añadió que habían levantado una barrera adicional por si acaso, una magia élfica antigua que ocultaba la presencia de la aldea y hacía que pareciera solo un bosque más. Habían tardado meses en diseñarla, pero mientras la barrera siguiera activa, ningún forastero podría acercarse. Y aunque, en el peor de los casos, algún monstruo del desierto blanco llegara a aparecer, tampoco sería un problema, porque tienen a su majestad la reina. Ninguna criatura podía siquiera acercarse a su nivel. Justo entonces, al borde de la barrera, Ketal extendió la mano con curiosidad, y sin querer, la rompió. Sintió una ligera resistencia, como si hubiera roto una tela invisible, pero decidió seguir adelante. Mientras avanzaba entre los árboles, algo llamó su atención. Una pequeña figura perdida en medio del bosque. Era una elfa. Una auténtica elfa. Una de esas razas que solo había imaginado en historias de fantasía. No esperaba cruzarse con una tan rápido. ¡Qué suerte!, pensó, sintiendo que su viaje finalmente comenzaba de verdad. Por su parte, la niña elfa miraba alrededor con evidente temor. Sabía que se había alejado más de lo permitido y ahora no tenía idea de cómo regresar. Su respiración temblaba, intentando no entrar en pánico. De repente, una sombra enorme apareció frente a ella. Al levantar la vista, lo vio. Una figura gigantesca que la saludaba con la mano. El susto fue tan grande que parecía que el alma se le había escapado del cuerpo. Antes siquiera de intentar correr, la pequeña cayó desmayada. Ketal, alarmado, dio un paso rápido hacia ella para atraparla antes de que golpeara el suelo. Ahora sí estaba preocupado de verdad. Genial. Ni siquiera pude presentarme, y ya la hice desmayar. Pensó con frustración mientras verificaba que estuviera bien. Entonces se preguntó si debía llevar a la niña de inmediato al pueblo. Según las viejas historias, los elfos eran una raza amable, cercana al orden y al bien. Si la devolvía sana y salva, quizá lo recibirían como alguien honorable. ¿Cómo se sentirá que un grupo de elfas te dé la bienvenida?, pensó por un instante, reconociendo que le gustaba la idea. Con la pequeña en brazos, aceleró el paso hacia el asentamiento. Pero en cuanto se acercó a la aldea, la reacción no fue la que esperaba. Los elfos gritaron alarmados, sorprendidos de ver a un humano en aquel lugar. Una elfa reconoció de inmediato a su hija en los brazos del desconocido y lanzó un grito desesperado. Un elfo armado con una lanza se adelantó,
apuntándole directamente mientras exigía saber quién era y cómo había atravesado la barrera. Nada de aquello coincidía con el cálido recibimiento que Ketal había imaginado. El anciano elfo observaba incrédulo. Aquella zona era remota, completamente fuera del alcance humano. No tenía sentido que un hombre hubiera llegado hasta allí. Justo en ese momento, otro elfo gritó, afirmando que había encontrado una grieta enorme en la barrera. El anciano quedó atónito. Entonces gritó preguntando dónde estaba su majestad la reina. «Está patrullando el perímetro», respondió otro elfo. Ketal intentó explicarse, insistiendo en que no tenía malas intenciones. Sin embargo, uno de los elfos le advirtió que entregara a la niña de inmediato o lo perseguirían hasta el fin del mundo. El anciano estaba convencido de que ya habían sido descubiertos por los humanos y que la barrera, creada con magia élfica ancestral, jamás se habría roto por accidente. «¿Desde cuándo nos siguen?», murmuró preocupado. Ketal, confundido, se preguntó si de verdad tenía cara de secuestrador. Tenía que aclarar ese malentendido cuanto antes. Cuando notó que la niña comenzaba a reaccionar, la dejó suavemente en el suelo y le indicó que fuera con su madre. La pequeña, al verlo otra vez, se asustó y rompió en llanto mientras corría. Al ver a la niña reunirse con su madre, Ketal suspiró. «¿En serio mi cara es tan aterradora?», se preguntó, recordando que en el desierto blanco nunca había tenido ese problema. Ketal intentó llamar la atención del grupo, explicando que, como podían ver, no era una amenaza. Pero el anciano ni siquiera escuchó sus palabras. Al ver que la niña estaba a salvo, gritó a todos que atacarán de inmediato. Cientos de flechas volaron hacia él. Ketal no pudo evitar pensar que aquellos elfos eran mucho más salvajes de lo que las leyendas insinuaban. Sí, amaban la naturaleza, pero la naturaleza no era pacífica. La naturaleza era cruda, salvaje y despiadada. Quizá ellos simplemente eran el reflejo de ese entorno. Las flechas golpeaban su cuerpo sin siquiera causarle daño, y los elfos murmuraban entre sí, convencidos de que llevaba algún artefacto protector con límite de resistencia. Por eso seguían disparando sin descanso. Ketal solo quería que se calmaran. Dio un aplauso fuerte, un simple gesto para llamar su atención, pero el impacto fue tal que la superficie bajo sus pies se resquebrajó, generando un estruendo que hizo que todos los elfos guardaran silencio al instante. Después, varios elfos comenzaron a gritar que levantaran barreras para protegerse, pero la onda del impacto lanzó a varios de los elfos por los aires antes de que pudieran reaccionar. El aplauso de Ketal estalló como un trueno, creando una onda expansiva visible incluso a varios kilómetros. Cuando el polvo se asentó, el anciano elfo, aturdido, preguntó qué demonios estaba ocurriendo. Ketal lo miró y afirmó que no era un enemigo, aunque pensaba que había calculado mal su fuerza. Solo quería llamar su atención. Pero en ese instante, una poderosa flecha voló hacia él. Al tocarlo, estalló en una explosión que dejó a todos los elfos completamente desconcertados. Desde lo alto surgió la figura de una mujer, la cual era la reina, conocida como la heroína de Epai, Marcelia Hasiane Carusia, reina del clan Hoja. Con voz firme exigió una explicación. El anciano, gritando, le dijo que un humano los estaba atacando. Al oírlo, la reina evaluó rápidamente la situación y concluyó que ese lugar tampoco era seguro. Ketal salió entre el polvo, pidiéndole que esperara y lo escucharan al menos un instante. Pero tanto la reina como el anciano quedaron helados al ver que había salido ileso del impacto directo de la reina. La reina frunció el ceño y declaró que, si alguien tan fuerte como él los estaba agrediendo, era una prueba más de que los humanos eran despreciables. Se presentó como la reina del clan de la hoja teñido de índigo, y apuntando con su arco hacia él, lo acusó de codicioso y le advirtió que pagaría por atreverse a acercarse a su gente. Ketal se preguntaba si de verdad no podían escucharlo, aunque hablaban exactamente el mismo idioma. Al final, la conclusión era simple: o lo ignoraban deliberadamente, o la relación entre humanos y elfos era peor de lo que imaginaba. Pero bueno, había una cosa que aprendió en el desierto blanco. Algunas personas solo entendían después de recibir un buen golpe. La reina tensó su arco y lanzó un ataque mucho más poderoso que el anterior. Ketal observó la flecha mágica en forma de dragón acercarse y, sin pensarlo demasiado, preparó su puño. Al impactar, desintegró el ataque por completo. El contraataque de Ketal también alcanzó a la reina, provocando otra explosión y un grito que resonó por todo el bosque. Cuando el humo se disipó, la reina estaba tirada en medio de un cráter. Ketal la observó con cierta culpa, preguntándose si quizá debió contenerse aún más. Ella quedó en shock.
Con ese único golpe lo entendió. Ese poder estaba como mínimo más allá de un trascendental. ¿Y qué hacía alguien así allí?, se preguntaba. Entonces les ordenó a todos que se alejaran. Los elfos dudaron, preocupados por su reina, pero ella se puso en pie y les gritó que huyeran de inmediato. Cuando se retiraron, la reina enfocó su mirada en Quetzal y con voz firme declaró: «Reconozco tu fuerza, pero aún así, jamás logrará su propósito allí». Quetzal lo negó, explicándole que solo intentaba hablar, aunque por dentro sentía que toda la situación se había descontrolado por completo. Fue entonces cuando la reina inició un cántico de invocación, llamando a una criatura al mundo terrenal. En cuestión de segundos, un espíritu llamado Piego respondió. Al verlo materializarse, Quetzal no pudo evitar emocionarse. Aquello era una invocación auténtica. Recordaba que los monstruos del desierto blanco, aunque llamativos, eran grotescos o simplemente terribles. Pero este espíritu, este sí parecía salido de una fantasía real. Un enorme toro con cuernos de fuego. La reina llamó la atención de Piego, ordenándole que eliminara al intruso que tenía enfrente. El espíritu suspiró y murmuró que los contratos nunca valían la pena, que eran una auténtica molestia. La reina le ordenó que guardara silencio. Sabía que, mientras más antiguos y poderosos eran los espíritus, mayor era su orgullo. De hecho, ella apenas había logrado invocarlo gracias a la ayuda de otra tribu, y nunca creyó que tendría que recurrir a él en un momento como ese. Por eso le exigió a Piego que cumpliera el contrato. El espíritu se preparó, diciendo que entonces debía matar al humano que está enfrente, pero de pronto se quedó quieto. Lo observó con más atención, y visiblemente inquieto, preguntó si esa cosa realmente era un humano. Quetzal contemplaba la criatura con asombro puro. Era una invocación real, una bestia espiritual magnífica. Pero su admiración fue interrumpida por la voz de la reina, acusándolo de haber pisado sus tierras. Piego, por su parte, gruñó que un simple humano no podía atreverse a codiciar la naturaleza, y, tras decidirlo, anunció que lo convertiría en cenizas, sin dejar rastro alguno. Aquello dejó a Quetzal completamente atónito. El espíritu se lanzó en un violento galope, avanzando a gran velocidad. Quetzal se quedó quieto sin inmutarse, y seguidamente un estallido sacudió toda el área. La reina se cubrió, abrumada por la fuerza de la explosión. Pero algo llamó su atención casi de inmediato. En medio del humo, Quetzal estaba de pie, sujetando a Piego por uno de sus cuernos. El espíritu, paralizado, ni siquiera comprendía qué estaba ocurriendo. Con una ligera sonrisa, Quetzal comentó que al menos tenía forma de animal, y eso lo tranquilizaba. Tensando el brazo, se preparó para golpearlo, diciendo que así resultaría más sencillo darle una paliza. La reina elfa, al ver lo que estaba a punto de ocurrir, quedó paralizada. Quetzal le dio un fuerte puñetazo al espíritu. La explosión que siguió fue tan poderosa que arrasó una parte del bosque detrás de la criatura. La onda expansiva obligó a la reina a cubrirse, mientras que Quetzal seguía firme. Cuando el polvo se asentó, la elfa cayó de rodillas, incapaz de comprender lo ocurrido. El espíritu había desaparecido, disuelto por el poderoso golpe recibido. Ella murmuró que algo así simplemente no podía existir. Quetzal se acercó lentamente hacia la reina. Ella quedó en shock y no hizo intento alguno por atacar. Solo bajó la cabeza y le pidió que, por favor, le perdonara la vida. Quetzal tranquilamente le aseguró que él no era su enemigo. Ella se sobresaltó ante esas palabras, sin entender del todo, pero tras una larga conversación terminó aceptando la realidad. Él no estaba allí para hacerles daño. La reina, avergonzada, se disculpó profundamente por haberlo juzgado tan mal. Pensaba que era el responsable de traer a la niña como rehén y había actuado de forma precipitada. Ahora, con la mente más clara, admitía que había cometido un grave error al dejarse llevar por el miedo y la desconfianza. Quetzal le respondió que lo entendía. Después de todo, ella misma le había explicado todo lo que habían sufrido por culpa de los humanos, y considerando eso, podía comprender por qué reaccionaron como lo hicieron. Aún así, le pesaba no haber tenido la oportunidad de explicarse desde el principio. La elfa, todavía confundida, le preguntó si de verdad no era uno de esos humanos que la perseguían. Quetzal respondió que esa era la primera vez que veía a un elfo, pues en el desierto blanco no había ninguno. Desconcertada, la elfa le preguntó a qué se refería. Quetzal le mencionó que los de afuera lo llaman Ashen el bárbaro del desierto blanco. La mujer abrió los ojos con sorpresa. No imaginaba que un humano pudiera sobrevivir en aquel lugar, y si él venía del desierto blanco, eso significaba
que quizá otros también podían escapar de ese sitio. Ketal le dijo que eso era algo casi imposible. La elfa suspiró con alivio. Entonces, Ketal le preguntó si su invocación estaba bien, considerando que a ese toro lo había partido por la mitad de un solo golpe. La elfa respondió que no debía preocuparse. Los espíritus son seres de la naturaleza, y cuando una invocación se rompe por la fuerza, simplemente regresan al reino espiritual. Entonces, la reina elfa, un poco avergonzada, reconoció que había sido muy grosera con él, y preguntó si había algo que deseara. Estaba dispuesta a cumplir cualquier petición. Ketal, sin dudar, mencionó lo que más le llamaba la atención. Eran los espíritus. Quería saber si alguien que no fuera un elfo podía firmar un contrato con ellos. Ella explicó que, en teoría, no era imposible. Algunos humanos con gran afinidad a la naturaleza podían lograrlo, aunque eran casos raros. Ketal asintió, resignado, pensando que en su caso no se daría, pero la elfa no parecía tan segura. Finalmente le dijo que, si realmente deseaba hacer un contrato con un espíritu, debía ir a ver al elfo sagrado. Eso llamó su atención. La reina le explicó que aquel era el lugar donde residían los dioses élficos, la tierra sagrada de su pueblo. Allí, tal vez, algo así podría llegar a ser posible. Ketal preguntó si un humano como él podría siquiera poner un pie en ese sitio. Ella respondió que probablemente no, pero que si lo llevaba personalmente podría hacer una excepción. Le advirtió que debía mantenerlo en secreto. Mientras invocaba algo, recordó que la ubicación de la tierra sagrada era el tesoro más protegido de los elfos, y para ellos, dejar que un humano se acerque a ese lugar es extremadamente peligroso. Ningún miembro de su raza revelaría su entrada, porque perderla sería peor que perder la vida. Y aún así, estaba a punto de hacerlo, porque por primera vez quería confiar en él. Le entregó un pequeño cristal y le pidió que lo llevara consigo. Ketal recibió el cristal y lo guardó con cuidado, agradeciéndole a la elfa. Ella le advirtió que, incluso si alcanzaba la tierra sagrada, el dios de los elfos podría someterlo a una prueba, pero aún así, confiaba en que él sería capaz de superarla. Le deseó la mejor de las suertes. Ketal volvió a agradecerle por toda su ayuda. Entonces, la reina se presentó de manera formal. Marcelia Hassian Carusia, reina del clan Hoja, que se vuelve marrón en otoño. Entonces le preguntó cuál era su nombre. Él simplemente respondió que lo llamaban Ketal. Después de despedirse, Ketal avanzaba por el bosque con gran agilidad, desplazándose a una velocidad impresionante y saltando como si nada pudiera detenerlo. No muy lejos de ahí, en la frontera del territorio Varkan perteneciente al reino de Gehentra, los guardias empezaron a murmurar entre sí, inquietos por un ruido grave que retumbaba desde la distancia. Los guardias no sabían qué era, pero todos coincidían en lo mismo. Algo se acercaba y no parecía pequeño. El capitán de la guardia ordenó que hicieran sonar la campana de inmediato. Tenían que reunir a todos los guardias antes de que fuera demasiado tarde. Una explosión había ocurrido cerca de la muralla, y varios hombres permanecían en el exterior, listos para enfrentar lo que fuera que se acercaba. Entre el polvo levantado por el impacto, una figura comenzó a avanzar con paso firme. Cuando por fin salió de la nube gris, los guardias pudieron verlo con claridad. Era Ketal. Los guardias, al verlo, se asustaron inmediatamente. Bueno, mi gente, hasta aquí llega la parte 2 del resumen. Si les gustó y quieren la parte 3, denle likes a este video, comenten qué les pareció, y si no están suscritos, los invito a que se suscriban para ver los próximos resúmenes que traeré. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. Adiós.